He estado encontrando algunos detalles en la redacción de la tarea, pero ya los he estado corrigiendo. Ustedes podrán verlos ahí en el enlace que les compartí. Y recuérdenme al final enviarles el libro de Bartlett donde estoy basando estas partes técnicas para que lo tengan también y ojalá lo podamos discutir si es que hubiera alguna duda, ¿no? Sí, profe. Sale. ¿Mande? No, digo, sí, gracias. Es el Marzen, ¿verdad? Es en lo que trabajamos en la clase pasada es Marzen, pero en donde estoy basando las cosas de contenido y todo eso, lo más teórico es en el libro de Bartlett. Ah, no. Sí, ese creo que no se los he compartido, pero recuérdenme al final de la clase y les mando un mensajito. A lo mejor se los mando por otra plataforma para que no quede en el correo y ya pueden ustedes descargarlo a través de un enlace. ¿Sale? Bueno, es más, déjenme les muestro de una vez cuál es la portada. Déjenme ver si lo puedo subir a mi nube. Y ya lo descargan. Vale, aquí está. Creo que sí. Bueno, vamos a esperar un momentito en lo que se puede compartir. Es este libro, miren. Este. Ya. ¿Ya? ¿Quieres sentarte aquí o vamos a otro lado? Como quieras. ¿No te duermes aquí? Si quieres. ¿Por qué me quedas acostado? Pues si quieres vamos a otro lado, no sé. ¿Cómo? Pues como tú digas, güey, no sé. Claro, pues no te acostado, güey. Vamos aquí, no sé aquí. Bueno, Alguien tiene micrófono encendido. ya, creo que ya lo apagó. Sí, es este libro, miren. Ahorita se los comparto. Definitivamente son textos que ustedes van a empezar a usar en análisis uno. Eh, los capítulos que nosotros estamos revisando son los de integración. Es bonito porque toda la teoría que estamos viendo, los teoremas, las definiciones y todo eso, lo estoy tomando de acá y estoy tratando de explicarlas. El capítulo pues es el 8. Solo habla de integración. Aquí habla del contenido, lo que hemos estado viendo. Si alguien gusta revisarlo con más detenimiento, ahí está, ¿vale? Ahorita voy a ir haciendo alusión a esto si gustan. Déjenme ver si ya puedo compartírselos. Ah, creo que ya. Bueno, les voy a copiar el enlace en el chat. Ya ustedes le pueden dar clic y cierran las ventanas que les aparezca y en la parte de arriba a la derecha pueden descargarlo como con la tarea. Bueno, ya Emanuel se perdió del enlace, vamos a ponerlo otra vez. Ahí está. Bueno, ok. La sesión pasada les había prometido la semana pasada que revisaríamos algunas cosas acerca de la tarea. Quiero destinar a ello la sesión de hoy. Hay algunas preguntas que me han estado haciendo por correo. Esto es muy bueno porque entonces quiere decir que hemos estado trabajando bien. No considero yo que hubiera problema, por ejemplo, con el problema uno, que hay que mostrar que la unión finita de familias, la unión finita de conjuntos de contenido cero es de contenido cero. El problema 2 tengo entendido que Ulises hizo algo muy similar en la clase, que hay que mostrar que la gráfica de una función es un conjunto de contenido cero en R2. También hay un ejercicio muy similar en las notas que les compartí, los ejercicios resueltos, entonces ahí hay que echarle un vistazo si hubiera alguna duda. Y el ejercicio 3 es meramente computacional, por decirlo de alguna manera. Solamente les pido que ustedes construyan una partición para J
y que averigüen el valor de la integral. A estas alturas ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Inclusive ya podemos plantear la integral doble y calcular el valor de la integral. A nivel práctico ya podemos construirlo, aunque de manera justificada, pues es otro rollo, ¿verdad? Eh, no, el ejercicio no dice que prueben que el valor que ustedes encuentren para la integral, que prueben ustedes que ese es el valor que toma la integral, sino dice proporcionen una suma de Riemann y háganlo, más o menos a la manera en que yo lo hice en clase con con la hoja de Excel, y esto sobre todo para que ustedes manipulen el concepto de la integral de la suma de Riemann para varias variables, ¿verdad? Y con el que sí me gustaría comenzar es con el criterio de Cauchy para la integral. Por ahí tenía yo un errorcillo en la redacción, me había hecho falta escribirles el Q epsilon, ¿sale? Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de esto. No es algo trivial. Ayer estuve volviendo a revisar la prueba y creo que sí tiene algunos pormenores que hay que tratar. Entonces, lo vamos a hacer aquí. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué nos dice el criterio de Cauchy para la integral? Ustedes recordarán que el criterio de Cauchy para las sucesiones caracterizaba a las sucesiones convergentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una sucesión iba a ser convergente si solo si era una sucesión de Cauchy, ¿sale? Entonces, si yo deseo probar algo como eso, necesito comprobar que si una sucesión cumple con la definición de convergencia, entonces, a partir de esos hipótesis, yo puedo seguir que se cumple la propiedad de Cauchy, que es que ustedes den algún número lo suficientemente grande, dada una epsilon, y que todos los índices que nosotros tengamos después de esa epsilon, nos van a cumplir con que las restas se acercan tanto como quieran. Platicábamos en algún momento que el criterio de Cauchy era valioso porque no dependía de conocer el límite de la sucesión. Podíamos probar que la sucesión era convergente sin necesidad de conocer el límite, ¿verdad? Por el contrario, si yo tenía una sucesión de Cauchy convergente, entonces esa implicación está un poco más difícil por lo regular. Tengo que probar que la sucesión es convergente, tengo que probar que se cumple con la definición de convergencia, y eso quiere decir que yo necesito hallar una L, el límite, y mostrar que a partir de cierto índice, las restas de los valores de la sucesión con la L se acercan tanto como yo quiera, son menores que epsilon. Ese detalle es como el más importante por lo regular. Y va a ser también la implicación que más trabajo nos va a costar aquí. Pero bueno, lo vamos a platicar. El trabajo de la tarea, pues desde luego, es entender bien este resultado y escribirlo, ¿no? Entonces, es el ejercicio 4 de la tarea. Entonces, decimos que F en R acotada. Profe, creo que no estamos viendo lo que escribe, lo que sigue en la tarea. Ah, gracias. Ahora ya lo vemos. Sí, ahora sí. Sí, ya se ve. Muchas gracias, qué bueno que me avisan. Bueno, vamos a suponer que F es una función y es una celda en Rn, es integrable y sí, solo sí. ¿Cómo está escrito? Déjenme lo pongo. Ajá, el criterio de Cauchy, ¿verdad? Bueno, lo voy a escribir así. Las sumas parciales, sumas de Riemann, de F sobre I cumplen con la condición o característica de Cauchy. Entonces hay necesidad de traducirlo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que nuestra función sea integrable sobre una celda? De antemano,
sabemos que F es acotada. Vamos a ponerlo aquí antes de probarlo. Bueno, sí lo pongo así. Integrable y Cauchy. Entonces, que sea integrable quiere decir que F es acotada y que dada epsilon mayor que 0, existe un número real y una partición P partición de J, perdón, de I, tal que si Q refina a P, esa era la definición que habíamos tratado la vez pasada, entonces la suma de Riemann correspondiente a la partición P para F menos L se pueden acercar tanto como nosotros queramos. ¿Sale? Fíjense cómo está la definición. Ok, tu función es acotada, tú das una epsilon. Para saber que es integrable, tú sabes que existe un número real que va a ser la integral de la función y P una partición de la celda, de manera que cualquier refinamiento, perdón, lo escribí al revés, ¿verdad? Estoy dormido todavía. Ahorita si digo alguna inconsistencia, me corrigen, por favor. Tienen ustedes una partición, esa partición depende de la epsilon, por supuesto, de manera que si Q va a refinar a esta partición, por eso a veces la gente aquí le pone P epsilon, ustedes refinan la partición y pueden acercar la suma de Riemann, el valor de la suma de Riemann, a L tanto como quieran, menor que epsilon. ¿Sale? Entonces, eso hace que el valor de la integral sea el L, lo escribimos así, la integral de la función sobre la celda I. ¿Sale? Esa es la definición de integral que nosotros revisamos. Ahora, ¿qué quiere decir que se cumpla con el criterio de Cauchy? Que las sumas de Riemann cumplan con el criterio de Cauchy. Bueno, quiere decir que dada una epsilon, existe también una partición, no sé cómo llamarle ahora. No debemos llamarle P. No sé, R. R epsilon partición de I, de modo que si M y N son refinamientos de esa partición, entonces las sumas parciales se van a acercar tanto como queramos. Perdón, las sumas de Riemann. Es decir, esto de aquí. ¿Sí vemos la diferencia? Sí, profe. Sí, de alguna manera nos da la idea, la condición de Cauchy, de que yo voy a tener de que mis sumas parciales, a partir de cierto refinamiento, yo voy a poder dar ciertas particiones que se acerquen tanto como yo quiera. Cambien, este criterio se veía para sucesiones convergentes. Ustedes decían xn converge a un límite, sí, solo sí, era la definición. Ustedes sabían que xm menos l podían hacerlo menor que epsilon para algún m muy grande y m mayor que este m, ¿verdad? Entonces decían ustedes que era una sucesión de Cauchy siempre y cuando ustedes daban una epsilon mayor que 0 y para algún n natural, si m y n sobrepasaban a n, entonces los xm menos xn, ustedes lo podían poner menos que epsilon. Es el criterio de Cauchy. ¿Sale? Entonces, quien está fungiendo como la sucesión, aunque no son sucesiones como tal, porque dependen de los refinamientos de la partición R, quien está cumpliendo el papel de las sucesiones son las sumas de Riemann.
ancladas o dependiendo de de los refinamientos de R epsilon, ¿vale? Y aquí lo mismo, aquí los valores que se van acercando al límite van siendo los de las sumas de Riemann. Solo hay que estar refinando cada vez más nuestra partición. ¿Puedo yo construir una sucesión con sumas de Riemann? Pues definitivamente lo puedo hacer, ¿verdad? Puedo hacer depender el número de celdas de una partición, el número de celditas, y entonces veo cuál es el valor de la suma de Riemann. Puedo refinar esa partición y entonces obtengo otro valor en una suma de Riemann. Entonces ahí puedo yo ir construyendo una sucesión de sumas de Riemann. Eso sí lo puedo hacer y de hecho va a ser necesario para probar el teorema. ¿Se entienden las ideas hasta aquí? Bien, profe. Ok. Sí, pues. Bueno, solo una pregunta. En las de Cauchy, generalmente tomamos, bueno, son dos sucesiones las que se toman. Y lo que se hace es ver que para cualquier n y m, eh, ¿cómo serán? Subíndices de dos términos de la sucesión cualesquiera, ver que al aplicarle no sé si me explico, la sucesión, más bien los valores de la sucesión caen cerca, ¿no? En un intervalo. Entonces acá estamos viendo sumas de Riemann. Entonces las sumas de Riemann toman el papel de las sucesiones o los refinamientos. En las sumas de Riemann toman el papel de de las sucesiones. Eso es lo que entiendo. Ah, ok. Exacto, esa es la idea. Y a su vez, cada suma de Riemann no depende de un índice como tal. A priori no depende de un índice, pero sí depende del refinamiento de la partición. Vale, sí, muy bien. ¿Sí? Por eso quería usar otras letras a lo mejor aquí, pero bueno, creo que sí, sí, más o menos pescamos la idea, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, lo que dice este ejercicio, este teorema, es que estas dos cosas, por supuesto, son equivalentes. Entonces, que si yo tengo una función en esta celda que cumple con la definición de integrabilidad, entonces puedo ver que verifica la condición de Cauchy. Y al revés, si una función cumple con la condición de Cauchy, entonces puedo yo decir que es integrable. Y fíjense cuál va a ser la idea entonces de la prueba. Yo voy a tomar una función aquí a la izquierda integrable, voy a poder dar la epsilon, dar una partición, voy a poder decir que se cumple esta desigualdad y el reto aquí es mostrar que para cualesquiera dos refinamientos de alguna partición R epsilon, que no tendría por qué ser en principio la misma P epsilon, entonces tengo que probar que esta desigualdad se cumple para dos refinamientos de esta R epsilon. O sea, primero, si se cumple la condición de integrable, si me quiero ir yo para allá, tengo que mostrar quién es R epsilon y tengo que mostrar que si M y N son dos refinamientos, entonces se cumple la desigualdad, ¿verdad? Para una epsilon dada de antemano. Eso es lo que tendría que probar de aquel lado. Ahora, en el converso, si yo quiero ir por el contrario, tengo que decir también quién es la partición P epsilon que va a funcionar. Tengo que construir el valor L y tengo que mostrar que si Q refina a P epsilon, entonces se da la desigualdad, ¿verdad? ¿Sí se entiende la idea en general? Por eso va a ser un poco más latoso esta implicación. Pero bueno, lo vamos a hacer. Entonces, vamos a poner la implicación. Vamos a mostrar que integrable implica Cauchy.
Entonces, que f sea integrable quiere decir, tenemos nuestra celda, por supuesto, que sea epsilon mayor que cero. Yo quiero mostrar que se cumple con la condición de Cauchy. Entonces, para que yo pueda hacerlo, vamos a considerar otra epsilon. Tomemos epsilon 1 igual a epsilon entre 2. Bueno, ¿esto por qué? Porque yo voy a querer aplicar la desigualdad del triángulo. Si yo sé que esto lo puedo hacer con una función integrable, entonces quisiera ver a esta resta de dos refinamientos cumpliendo con esta condición. Lo puedo hacer porque la función es integrable, pero como voy a aplicar la desigualdad del triángulo, entonces me conviene tomar las particiones y los refinamientos de manera que sean menores que epsilon entre 2, para que la suma sea menor que epsilon, ¿vale? Entonces lo vamos a poner así. Tomamos una epsilon 1 igual a, la definimos como epsilon entre 2. Entonces, como la función es integrable aquí, en i, existe una partición p epsilon 1 de i, de modo que si p y q refinan a p epsilon 1, entonces estos refinamientos yo calculo las sumas de Riemann, yo voy a poder decir que la suma de Riemann correspondiente a p menos L va a poder ser menor que epsilon 1. Y lo mismo voy a poder decir aquí de la suma de Q. Si se dan cuenta, estoy tomando dos refinamientos. La definición de integrabilidad dice que yo lo puedo hacer para cualquier refinamiento a partir de una partición P epsilon 1. Esa es la partición que sabemos que existe. ¿Eh? Pero para nuestros efectos, voy a considerar alguna de las restas en sentido contrario. No pasa nada si yo pongo la definición al revés. O sea, pongo L menos S de Q F. ¿Vale? Entonces, aplicamos la desigualdad del triángulo. ¿Ya vieron para dónde voy? Y ya probé. Entonces hago la suma de estas dos cosas. Em, Tengo esta suma. Yo sé que esta suma es mayor o igual, ¿verdad? Que la suma sin valores absolutos. La suma sin valores absolutos es S de PF menos S de QF, porque se anularía la L. Esa es la idea de voltearla, de poner la resta en otro sentido allá arriba, ¿verdad? Entonces, como estas dos cosas son menores que epsilon, epsilon 1, entonces esto es menor que epsilon 1 dos veces. Pero epsilon 1 la definimos como epsilon entre 2, entonces yo puedo decir que esto es epsilon, ¿verdad? Con lo que estaría yo teniendo que la resta de estas dos sumas de Riemann con refinamientos de Q epsilon, perdón, P epsilon 1, entonces son menores que epsilon, que la epsilon da de antemano. Entonces, observe que esto implica que se cumple con la condición de Cauchy. ¿Cómo? Creo que se trabó esto. Reacciona. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Para la epsilon dada, consideramos
pero no consideramos. Vamos a poner Q epsilon partición epsilon 1 es tal partición de I es tal que la suma de Riemann correspondiente a esto es menor que epsilon para P y Q refinamientos de Q epsilon. ¿Sale? O sea, véanlo como cuál es la idea de la prueba. Toman epsilon, dan ustedes epsilon mayor que 0, consideran el epsilon entre 2, aplican la propiedad de integrabilidad para la función, eh, para esta epsilon entre 2, la aplican dos veces, digamos, para dos refinamientos de ese P epsilon 1, y entonces si ustedes consideran a Q epsilon como la P epsilon 1, ustedes estarían mostrando en realidad que esta resta de las sumas de Riemann correspondientes a P y Q refinamientos de Q epsilon se hacen menores que epsilon. ¿Sale? Entonces, esto que yo estoy escribiendo aquí es la condición de Cauchy. Ustedes dan epsilon mayor que 0 y muestran que existe una partición Q epsilon. ¿Quién es Q epsilon? Pues la partición P epsilon 1. O sea, la partición que les sirvió para epsilon entre 2, según la definición de integrabilidad. ¿Me explicó? Sí, profe. Sí. Ujú. ¿Hay alguna duda por parte de los demás? Parece Creo ser que que... todo bien, profe. Sí, igual. Ahí vamos. Ok, muy bien. Entonces, aquí ya acabamos, ¿verdad? Porque a partir de la condición de integrabilidad mostramos que también se cumple la condición de Cauchy. Muy bien. Bueno, el detalle va a estar en la otra dirección. Yo quiero mostrar que si f cumple Cauchy, entonces mi función es integrable. Sale. Se dice algo acerca de lo acotado. Déjenme ver. Creo que no, ¿verdad? Bueno, habría que revisar ese detalle. Creo que es algo que no tomé en cuenta, pero bueno, lo vamos a dejar pendiente. Habría que probarlo, vamos a poner por pedacitos. Antes que todo, voy a ponerlo como 0. Habría que demostrar que si f, recuerden que esto es una celda en Rn, ¿verdad? Si f cumple con la condición de Cauchy, ¿por qué es acotada? Esto lo vamos a dejar pendiente. Hay que probarlo. Si alguien lo puede probar así rapidísimo, hay que jugar con la desigualdad. Entonces, habrá que checarlo, ¿sale? Sí, creo que no se menciona. Fíjense que no lo había visualizado hasta este momento. Ahorita lo pensamos un poco, ¿vale? ¿Dónde están? Ya los perdí. Aquí están. Va de nuevo el libro. Sale. Entonces, supongamos que ya tenemos claro que es acotada la función, o presuponemos que es acotada en todos los casos. ¿Cómo se me pudo escapar eso? Bueno, les digo, estoy un poquito dormido. Ahorita lo revisamos. Entonces, vamos a ver qué es integrable la función. ¿Sale?
Para eso primero necesitaría yo construir la L, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, la idea va a ser la siguiente. Vamos a construir, primero necesitamos construir hay que justificar que L, vamos a ponerlo así, justificar que L, nosotros estamos pensando, no lo puedo poner así de momento porque es precisamente lo que quiero probar. Hay que justificar que este número real, esto pónganlo entre paréntesis porque es lo que estoy pensando nada más, que L existe, ¿sale? Como las sucesiones de Cauchy, como el que las sumas de Riemann cumplan con la condición de Cauchy justifica que existe el valor de la integral, ¿no? O sea, el valor del límite. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Eh, Vamos a considerar, sí, vamos a tomar un número natural y vamos a hacer a epsilon 1 entre n. Ya saben más o menos para dónde voy, ¿verdad? Entonces, la condición de Cauchy nos dice que, por hipótesis, existe una partición. Existe Qn partición de I, tal que si yo doy dos refinamientos, entonces las sumas de Riemann correspondientes se acercan menos que epsilon. Pero menos que esa epsilon da de antemano, ¿verdad? O sea, estoy aplicando simplemente la definición, pero para esa epsilon en particular. ¿Ya vieron para dónde voy? Sí, profe. Sí. Y entonces, yo quiero construir una asociación de sumas de Riemann, porque esa sucesión de sumas de Riemann, luego quiero probar que es de Cauchy, y al ser una sucesión de Cauchy, quiero utilizar el hecho de que existe el límite de esa sucesión de Cauchy, y luego justificar que ese límite cumple con la condición de integrabilidad para todo, ¿no? Entonces, ese es mi plan, lo vamos a escribir aquí, plan. Primero quiero construir Sn, sucesión de Cauchy. Bueno, construir sucesión, así nada más. Construir sucesión donde cada Sn sea una suma de Riemann. Dos, mostrar que Sn es de Cauchy para garantizar su convergencia y la existencia de L. Y tercero, que va a ser lo que es un poquito más sofisticado, probar que L, tenemos el límite de la sucesión. Quiero probar que L es es el límite
de todas las sumas de Riemann. No es lo mismo que sea el límite de una sucesión a que sea el límite de todas, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Sí, profe. Es decir, que L es la integral de la función. Este es como el plan de la prueba, ¿vale? Y entonces, si se dan cuenta, todo depende de la sucesión que yo esté tomando de sumas de Riemann. Entonces, vamos a proponer, ahí en azul se terminó nuestro plan, ¿verdad? Proponemos, vamos a proponer la Sn como el valor de la suma de Riemann correspondiente a la partición Qn para f. ¿Sí ven lo que estoy haciendo? Sí, profe. Entonces, tú das una epsilon, pero esa epsilon depende de un 1 entre n, 1 entre un natural. Entonces, para esa epsilon particular, como las sumas de Riemann cumplen con la condición de Cauchy, esa es la hipótesis, entonces yo puedo justificar con eso que existe una partición que me va a servir para que las restas de las sumas de Riemann correspondientes a refinamientos de esa Qn sean menores que esa epsilon, o sea, menores que 1 entre n. ¿Sale? Y entonces considero la suma de Riemann correspondiente a Qn, o sea, la partición que yo sé que existe, porque de alguna forma yo sé que los refinamientos van a cumplir con esto, pero me gustaría tener un poco más de control sobre mi sucesión. Entonces, si ustedes observan, esto genera una sucesión de valores. Es una sucesión de números que va a estar en R, ¿verdad? Para n en los naturales son valores de R, porque las sumas de Riemann son números reales. Están construidas a partir de refinamientos de celdas en Rn, ¿no? Entonces ahí tengo ya una sucesión. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Creo que todo bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces, esa es la manera en que voy a construir mi sucesión. Ahora, una observación, una pequeña observación, bueno, que no es tan pequeña que digamos. Noté que al ser, eh, bueno, al cumplir las sucesiones, las sumas de Riemann, sumas de Riemann para f sobre i con Cauchy. Entonces, en particular, puedo decir lo siguiente, esto va a ser útil observarlo. La definición dice que yo puedo tomar dos refinamientos, pero estrictamente hablando, un refinamiento de una partición, pues, ¿qué significa? Significa que partimos en más pedazos a las celdas que ya teníamos, ¿verdad? Entonces, podríamos considerar a una de los refinamientos como la partición misma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, espero que alcancen a ver todavía aquí, quiere decir que yo puedo aplicar la definición o la propiedad de Cauchy para alguna partición que refina a Qn, y puedo aplicar la resta con esa Qn. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en otras palabras, podemos usar la definición, podemos considerar que Qn es refinamiento de sí misma. ¿Vale? Sí, ¿Ok? Entonces podemos hallar un refinamiento, si quieren podemos ponerlo así de esa manera, podemos hallar un refinamiento P, de manera de que al hacer la resta con la suma de Riemann correspondiente a Qn, lo podemos hacer menor que 1 entre n. O sea, el punto es que puede hallarse
esa partición, ¿verdad? Ese refinamiento. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, si gustan, inclusive aquí podemos quitar el que yo hablé de la epsilon, para que no se confundan. Pero en el fondo estoy haciendo eso, estoy tomando una distancia epsilon, 1 entre n, de manera que puedo justificar esto. O sea, quien está cumpliendo con el papel de la epsilon en la definición de la propiedad de Cauchy es 1 entre n. Bueno, ya lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, ahora mi siguiente paso, yo ya construí esta sucesión, a todos nos queda claro que esta sucesión existe. ¿Por qué? Porque lo garantiza la propiedad de Cauchy para las sumas de Riemann. ¿Cuáles son estos valores? Que sea convergente esta sucesión, que cumple algunas propiedades, es otro rollo. Pero de antemano yo ya construí una sucesión, la sucesión de estas sumas de Riemann. Ahora, ya que está construida la sucesión de Riemann, mi siguiente paso, o sea, el paso 1 yo ya aquí lo terminé, ya está. El paso 2 va a ser mostrar que la sucesión es de Cauchy. Entonces, vamos para allá, ¿verdad? Entonces, nuestro paso 2. Sn, definida como las sumas parciales de las Qn's, es de Cauchy. ¿Qué tengo que mostrar? Tengo que mostrar que existe un M natural, ahora sí, tal que Sn menos Sm es menor que epsilon para todo M y N mayores que M mayúscula. Ahora sí estoy probando que una sucesión es de Cauchy. ¿Me siguen? Sí, vamos bien, profe. Sí, profe. Sale, déjenme conectar esta cosa que ya se está descargando. Entonces, mi primer paso para probar que es de Cauchy, pues es proporcionar mi épsilon. Damos una épsilon mayor que 0. Ok. Y entonces yo tengo que mostrar que la resta tengo que dar dos refinamientos, o sea, dos valores de la sucesión correspondientes a dos refinamientos y mostrar que eso es menor que épsilon, ¿verdad? El problema con bueno, no problema, sino la cuestión difícil es que no me puedo yo inventar los valores, ¿verdad? Tengo que dar, los valores son sumas de Riemann y entonces depende de la existencia de una suma de Riemann que existan o que cómo se cumpla con esto para cada elemento de la asociación, ¿verdad? Entonces, vamos a dar nuestra epsilon mayor que 0, o sea, epsilon mayor que 0. Y por acá lo tenemos. Considere M un número natural, tal que 2 entre M sea menor que epsilon. Esto lo puedo hacer, ¿por qué? Por la propiedad arquimediana de los números reales, ¿se acuerdan? Sí. Sí, profe. Sí, ¿qué decía la propiedad arquimediana? Por un lado tienes que la epsilon y el número 2. Desde luego nosotros estamos pensando que la epsilon es menor que 2. Entonces existe un número natural, eso dice la propiedad arquimediana, que al multiplicarlo por el más pequeño, o sea, tú puedes voltear la desigualdad, y eso querría decir que si paso dividiendo como en la secundaria, entonces 2 entre m es menor que epsilon. Eso existe, ¿verdad? Existe ese número natural por la propiedad arquimediana. Bueno, entonces vamos a ponerlo aquí. Existe m tal que m por epsilon es mayor que el 2.
Sale. Ahora, ¿por qué quiero este 2 entre m? Lo estoy eligiendo de manera muy sospechosa, ¿verdad? Porque, ¿cómo construí yo mi sucesión? La sucesión de estas cosas, ¿quién es la QN? Yo quisiera considerar, de acuerdo con vamos a ponerlo así. Lo escribo, a lo mejor es un poco más práctico escribirlo. De acuerdo con la construcción de la sucesión Sn, existe QM partición de I, de manera que si P es un refinamiento, bueno, que es posible hallar, vamos a ponerlo mejor así. Un refinamiento P de QM, tal que, o sea, tú puedes hacer, ahorita lo escribo bien, considera la suma de Riemann correspondiente a P, le restamos la suma de Riemann. De hecho, la definición dice que existen dos refinamientos tales que esto es menor que 1 entre m. Para esta, si tú das un número natural, ok, ya lo di, yo tomo un número natural que sea más chico que 2 de manera que 2 entre m sea menor que epsilon. Yo lo quiero así porque va a ser la conclusión. Normalmente cuando uno quiere probar algo por epsilon y deltas, o por epsilons, a veces terminamos sabiendo cuál va a ser el número natural hasta el final, ¿verdad? Y en la redacción lo ponemos al inicio ahí para impresionar a la gente, ¿no? Pero al final de cuentas, esto lo vamos construyendo, es una construcción la prueba, ¿verdad? Entonces, yo doy un número natural por la manera en que construí esta sucesión, yo sé que existe esta partición QM, de manera que si P y Q son refinamientos, esto va a ser menor que 1 entre M. Esa es la aplicación de la propiedad de Cauchy para esta epsilon en particular, no esta epsilon, sino una epsilon aplicada a la construcción. ¿Se acuerdan? Lo que hice aquí atrás. Esto, por eso les decía que quité esta epsilon. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Aplicamos esa definición a esta M mayúscula. Perdón. Entonces, en particular, me interesa aplicarlo a QM. Y es lo que estoy diciendo aquí arriba. Y es la observación que les hice acá. Existe un refinamiento de QN tal que esta resta sigue cumpliendo con la condición. Aquí quiero yo un refinamiento P de QM cuya resta sea menor que una entre M. ¿Sale? Y miren la tranza. Otra vez voy a aplicar esto, pero lo voy a aplicar para, eh, ¿cómo lo tengo aquí? Para otra sucesión, ¿verdad? Entonces, existe una partición QM y entonces esto es ¿quién? Esto es ese M, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Esa parte no me quedó muy clara, profe. ¿La puede repetir, por favor? Otra vez, sí. Yo estoy definiendo la sucesión de Cauchy, bueno, la sucesión que quiero que sea de Cauchy, como las sumas parciales, las sumas de Riemann de las particiones que yo sé que existen. ¿Sí me explicó? Ujú. Entonces, tú das un 1 entre n para un natural. Tú sabes que existe Qn, cuyos refinamientos cumplen con esta condición. Sí, por hipótesis, ¿no?
Ujú, en la hipótesis. Entonces, este QN tú ya sabes que existe y depende de la N que tú des aquí. Entonces, Ok, la sí. propuesta de la sucesión de sumas de Riemann es precisamente esa. Ah, pues toma la suma de Riemann correspondiente a esta señora, ¿no? A esta partición. Ok, sí, vamos Bien, bien. ¿sí? Y así construimos SN. Bueno, ahora lo que estoy diciendo es que si tú das una epsilon mayor que cero, tú quieres probar que esto es sucesión de Cauchy. O sea, quieres mostrar que estas dos cosas son menor que epsilon. ¿Y qué querría decir esto? Bueno, que existe un número natural para el cual las n's y las m's que lo sobrepasan cumplen con que Sn menos Sm es menor que epsilon. Pero estas son sumas de Riemann. Son sumas de Riemann correspondientes a Qn y Qm, ¿verdad? Donde n y m ojalá sean mayores que una m dada de antemano. Y entonces yo quiero mostrar que esa m es esta m que es menor que 2 entre, cuyo 2 entre m es menor que epsilon. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, hacemos más chiquita la, digamos, la cota, ¿no? Exacto. ¿Sale? Ah, ya le caché, profe, gracias. Sí, ya más o menos me pescaron la idea. Sí, ya. Una pregunta. Sí, Ya lo que está subrayado ahí abajo, bueno, la SM, que es la suma de Riemann, ¿ese ya es un número real? esto ya es un número real, Ajá. ¿sale? Pero yo quiero tener acceso como a esta resta, Ujú. ¿vale? O sea, quiero concluir que esto sea menor que epsilon. Y, pero estoy tomando 2 entre m porque lo voy a aplicar aquí. Y yo quiero mostrar que el truco va a ser que, sí, vean, a lo mejor voy a volver a redactar esto, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, a ver si platicando la tesis es un poquito más claro. Yo quiero justificar que para alguna partición, algún refinamiento, yo tengo em, esto, es a lo que quiero llegar, más, fíjense cómo son las mañas de los analistas. Em, quiero tomar una misma partición P, un refinamiento que cumpla con esto, ¿verdad? Esto yo sé que es mayor o igual que la suma de las dos cosas. Bueno, se van a eliminar la suma correspondiente a la partición esta que yo digo que es un refinamiento, y esto me va a quedar menor que SQN. A lo mejor escribí al revés, pero sí se entiende, ¿no? Es a lo que quiero llegar. Y esto definitivamente, esto ya está, es lo que nosotros definimos como SN, y esto, perdón, sí, y esto es lo que nosotros definimos como SM. Quiero llegar a esto, pero estas dos, yo sé que son, cada una de ellas va a ser menor que uno entre M, ¿verdad? Y ahí está el truco, que por eso quiero el 2 entre M para que esto se haga menor que epsilon, ¿verdad? Pero entonces tengo que justificar que si M, lo único que tengo que demostrar es que si M y N superan a M, entonces es posible dar un refinamiento y hallar P tal que esto sucede, ¿verdad? ¿Si lo ven?
Sí, profe, vamos bien. Ok, esto es como el objetivo. Ahora, ¿por qué puedo decir eso? Em, Déjenme ponerle otro nombre a esto para que no se predispongan. Yo puedo hallar un refinamiento tal que, o sea, lo que sí puedo decir es esto. ¿Sale? Pero bueno, sí lo puedo, o sea, de acuerdo con la construcción de SN, existe QM partición de I, de manera que es posible hallar un refinamiento R de QM tal que se cumpla esto, ¿verdad? Bueno, ahora tomemos M y N mayores que M mayúscula. Entonces yo puedo hallar un refinamiento P de manera que esta resta es menor que, de hecho, lo que sucede es que, sí, bueno, voy a quitar esta, a ver si me sigue. Sí, lo voy a escribir bien. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí, ahí voy, ahí voy. Ok. Ahorita aclaramos el detallito este de la sucesión. Creo que lo sofisticado es que no tenemos control sobre las sucesiones a partir de la n, sino más bien a partir de los refinamientos. Ese ha de ser como el detallito fino, ¿verdad? Que está costando trabajo, pero bueno, ahorita lo escribo bien. Tal que la suma del refinamiento menos la suma de la partición que sabemos que existe, esto es menor que 1 entre m. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí simplemente estoy recordando cuál era la construcción de Sn para esta m. Ahora, si m y n superan a m, son naturales tales que m y n son más grandes que esta m. ¿Qué pasa con los recíprocos? ¿Qué va a suceder con uno entre m y uno entre n? Ambos son menores que esto, ¿verdad? ¿Sale? Si son dos números naturales mayores que esto, los recíprocos cumplen con lo contrario, son más chicos. Entonces, digamos que nosotros sabemos que existen entonces QN y QM refinamientos. Bueno, existen QN y QM particiones. De modo que si, fíjense, voy a hacer una tranza. P refina a ambas. Ahorita van a ver por qué tomo la misma. ¿Qué puedo decir si P refina ambas particiones? Yo puedo decir que lo que tenía escrito hace rato, la suma de Riemann correspondiente a P, voy a poner así, QN F menos S de P F. Sale. Yo puedo decir que esto es menor que ¿quién? Que 1 entre N, ¿verdad? Entonces, existe un refinamiento de QN de manera que esta resta sea menor que 1 entre N. Esto es lo que dice la construcción de las sucesiones. O sea, en realidad, este valor, el valor de la suma de Riemann correspondiente a la QN, que yo sé que existe para 1 entre N, porque se cumple la propiedad de Cauchy para las sumas de Riemann, esto es la Sn, lo que yo estoy definiendo como Sn. ¿Sí me explicó?
Y por otro lado voy a usarlo al revés, igual para usar la propiedad de Cauchy. Y esto, este señor, es la SM, la definición de la SM, de manera que esto es menor que 1 entre M. ¿Sí me siguen? Sí, profe, todo bien. Ok, entonces yo estoy mostrando que esto es menor que 1 entre M más 1 entre N, cada una de las cuales es menor que 1 entre M, ¿verdad? Entonces, a su vez, yo puedo decir que esto está acotado por esto, que es 2 entre M, y la M mayúscula que yo tomé, pues cumple con esta condición, existe por la propiedad arquimediana, y entonces yo estoy mostrando esto, ¿sale? Pero bueno, esto a su vez, por la desigualdad del triángulo, puedo decir que es mayor o igual que la suma de estas dos expresiones sin los valores absolutos. ¿Y cuál es esta suma? Bueno, pues esta parte de aquí se va a eliminar con esta otra, y por eso la razón de tomar un refinamiento de ambas particiones. ¿Sale? O sea, yo sé que esta desigualdad se va a cumplir para cualquier refinamiento que yo tenga de QM, ¿sale? O cualesquiera dos refinamientos, de hecho, de QM. Entonces, en particular, puedo tomar una partición que refine a las dos que yo estoy dando de antemano, porque pues M y N son números naturales, puedo construir las dos particiones y por lo tanto puedo refinarlas las dos al mismo tiempo. Es para obtener este mismo valor. Entonces, esto es mayor o igual que S de QNF menos QMF, que no es otra cosa más que SN menos NM. Y esto probaría que esta resta es menor que epsilon. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, por eso le estaban batallando, porque no es sencillo, ¿verdad? Pero bueno, ya con el esfuerzo que ustedes han hecho y la explicación, espero yo que quede un poquito más claro. ¿Qué acabo de probar? No se ha acabado la diversión, ¿verdad? No, todavía falta. Apenas Exacto. probamos que es de cochino. Que es una sucesión de Cauchy, o sea, que la sucesión que yo construí es de Cauchy. Eso es lo que acabo de probar. Y entonces, la parte 3, Sn, al ser de Cauchy, al ser una sucesión en R de Cauchy, eh, es convergente. Y entonces decimos CAL el límite de dicha sucesión. ¿Ven? O sea, en los reales ya tengo ese resultado. Ya lo vieron ustedes en cálculo 1, ¿no? ¿Dónde está? Ya lo perdí. Ah, creo que lo borré, ¿verdad? Ah, no, aquí lo dejé. Sí, este, puse la notita para una sucesión. Una sucesión es convergente en los reales. Esto es en R nada más. Una sucesión es convergente sí, solo sí. Es de Cauchy. Entonces yo acabo de probar que esta sucesión de S es N es de Cauchy. Por lo tanto, puedo decir que es convergente. Bueno, y al ser convergente, eh, puedo decir que tengo su límite, ¿verdad? Ay, permítanme.
¿Sale? Entonces, en este punto de la prueba, ¿qué acabo de decir? Que si tú tienes una función para las cuales las sumas de Riemann cumplen con la condición de Cauchy, entonces puedes construir una sucesión de sumas de Riemann correspondiente a una familia de particiones para cada natural, para la cual va a ser de Cauchy y va a tener un límite. ¿Sale? Ahora la bronca está en probar que ese límite es precisamente la integral de la función. ¿Sale, vale? Sí, profe. Sí, profe. Entonces lo que ahora quiero es ver que se cumple la definición de integrabilidad, ¿no? ¿Dónde puse la definición? Sí. Miren, lo que quiero mostrar ahora entonces es esta definición de acá. Este relajo. Quiero probar eso. Tengo que dar una epsilon mayor que cero. El L yo ya lo tengo, ya sé quién es el límite de la sucesión, lo construí. Sé, bueno, el L no lo construí, sino sé que existe para la sucesión que construí. Y entonces a mí me gustaría mostrar que existe una partición de la celda, de manera que para cualquier refinamiento de esa partición, esta suma de Riemann es menor que epsilon. ¿Sale? Yo sé que las SNs son eh, las que se van a L. No sé que cualquier suma de Riemann se acerca tanto a L como yo quiera. Ese es el problema. ¿Cómo lo extiendo a todas las sumas de Riemann? Bueno, vamos a tratar de hacer eso último y entonces ya con eso acabaríamos. Eh, mm, 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 mm. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí, sea epsilon mayor que cero. Eh, tenemos que mostrar que hay una partición. Por demostrar que existe P epsilon, partición de I, tal que si P refina a P epsilon, la suma de Riemann del refinamiento se acerca tanto a L como nosotros queramos. ¿Vale? Pero creo que va a ser lo mismo. Vamos a tratar de aplicar otra vez la desigualdad del triángulo. Vean, lo voy a poner aquí. Si quiero llegar a esto, entonces verlo como una desigualdad del triángulo, pues a lo mejor lo puedo hacer con una SM menos L, ¿verdad? Y aquí PF menos SM. Yo quisiera que esto fuera menor que algunas cosillas por acá, entre algún natural. Hace lo mismo, ¿verdad? Y que finalmente esto fuera menor que epsilon. O sea, usar la sucesión de puentes, ¿se dan cuenta? Sí, profe. Sale, ¿vale?
¿Cómo justificamos eso? Denme un minuto, ya estoy con ustedes. Ok. Tenemos que justificar eso, ¿verdad? Entonces, esto yo lo puedo decir, esto ya lo puedo decir, puedo dar este número natural, puedo decir que esto se hace menor que la épsilon que yo quiera, ¿verdad? Por la convergencia de la sucesión. El que quizás es un poquito más difícil de justificar es este otro, pero tal vez tampoco tanto, ¿verdad? Porque al SM, al ser una suma parcial, una suma de Riemann, pues entonces yo sé que existe una partición para la cual esto, P es un refinamiento de QM y, y la resta se puede hacer menor que uno entre N, ¿sale? Por la construcción de la sucesión. Entonces ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, yo no lo vi con ese enfoque, sino un poco más matemático, por la que sería aplicar la desigualdad del triángulo prácticamente, ¿no? Ajá, exacto. El detalle es que nosotros justifiquemos que existe esta partición, ¿verdad? Es un refinamiento. Pero sí, tienes toda la razón. Prácticamente es aplicar la desigualdad del triángulo y entonces vamos a trabajar con esta épsilon mayor que cero. Eh, digamos, consideremos n un número natural tal que 1 entre n, bueno, otra vez 2 entre n, el mismo truquito, sea menor que épsilon. Y ya vimos que esto es por la propiedad arquimediana, que sí se puede hacer. ¿Sale? Entonces, sí, observe que para m mayor que n, un número natural mayor que n, natural, tenemos que 1 entre m es menor que 1 entre n, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, no, más bien déjenme ponerlo así. Hay que justificar que existe. Como Sn converge a L, existe, bueno, tomemos m mayor que n tal que Sm menos L es menor que 1 entre n, ¿verdad? O sea, eso sí lo podemos hacer, ¿verdad? Bueno, aquí voy a poner un formalismo. O sea, ya se me acaba el tiempo, por eso lo voy a escribir así. O sea, n0, digamos el mínimo de los m's mayores que n's que cumplen con esta condición. O sea,
de que SM menos L es menor que 1 entre N, ¿verdad? Por el principio del buen orden esto es posible. ¿Estás? Sí, profe. Ok. Ahora, voy a tomar, sea un refinamiento, sea P. Bueno, ¿cómo lo escribo? Eh, no, sí está bien. Por otro lado, sí, de acuerdo con la construcción de SN, existe. Hay que revisar bien esto con detalle, ¿sale? Para que no, no haya algún problema. Si tienen alguna duda, me avisan. Si algo les salta a la vista, me dicen para no. Puede que haya sido algún error ahí por las prisas, pero bueno, ya lo tenemos, ¿no? O sea, si de acuerdo con la construcción de SN existe. Es que sí tendría que tomar otro refinamiento. Bueno, pero este es un número natural. Bueno, sí, vamos a poner así. Sí, está bien. Para P refinamiento, refinamiento de la partición. Sí, ya está. Déjenme ver si lo puedo borrar. Sí. Para refinamiento de la partición, QN0, la que genera a SDN0, porque acuérdense que SDN no es cualquier cosa, es una suma de Riemann correspondiente a cierta partición. Entonces, tomen esa partición y P un refinamiento, ¿sale? Entonces ya podemos decir todo lo que habíamos escrito. Podemos decir que la suma de Riemann correspondiente a la partición P de F, de este refinamiento, menos L, es menor o igual que la desigualdad del triángulo. La SN0 menos L y la suma de la partición, la suma de Riemann correspondiente a la partición, menos S de N0. ¿Sale? Porque esto finalmente es eso de ahí. Bueno, lo voy a escribir así, para que se acuerden. O sea, vamos a poner sí, S de PF menos S de QN0 F, que no es otra cosa más que el mismo S de N0. ¿Vale? Entonces, la suma de estas dos expresiones, que la desigualdad del triángulo es mayor que esto, y esto es mayor a su vez, esto yo estoy diciendo que es menor que, en realidad es menor que 1 entre n0, pero son los m mayores que n que cumplen con esa condición. O sea, n0 yo también debo decir que es mayor que n, por lo que 1 entre n0 es menor que 1 entre n. ¿Sale? Eso sí lo tengo que decir. Sale, entonces, y esto a su vez es más chico que también 1 entre n0. Cada cosa es menor que 1 entre n, que es igual a 2 entre n, y esto es menor que epsilon, ¿no? Qué relajo. Bueno, ¿qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es
mostrar que existe una partición P epsilon. La pregunta es, ¿quién es la partición P epsilon? ¿Sí me siguen? O ya los perdí. Sí, ya me perdí un poco. Bueno, P epsilon es QN0. A ver, lo repasamos rapidísimo. Tomamos P epsilon y ya acabamos. Otra vez. Tomo una epsilon mayor que cero. Quiero mostrar que existe una partición de P, de manera que si P es un refinamiento de P epsilon, las sumas de Riemann se acercan tanto a L como yo quiera, menor que epsilon. Bueno, tomo un número natural y ese número natural lo tomo tal que 2 entre n sea menor que epsilon, porque quiero hacer este truco de aquí. Bueno, ahora, utilizo el hecho de que la sucesión converge al límite para tomar cualquier número y que cualquier número natural mayor que n, sé que existen esos números naturales, tales que la suma, el término de la sucesión se acerca tanto a n como menos que 1 entre n, ¿sale? O sea, este n no es el n que existe, que dice el límite que existe, es el n que es más chico que epsilon. Entonces, por eso hay necesidad de tomar un n0. Entonces, como la sucesión converge a L, yo tengo que, existen las M's, bueno, esta N0, tal que las M's que superan a N0 pueden garantizar que esto es menor que 1 entre N. Por eso hay necesidad de la N0. ¿Sí me explicó? Sí, ¿Sí? Entonces, yo ya sé que esta N0 existe por la condición de límite de la sucesión y que yo puedo hacer que para esta N0 tenga yo 1 entre N. La resta es más chica que 1 entre N. Bueno, o sea que esta parte de la definición, digo, de la desigualdad del triángulo, yo la tengo, ¿verdad? Bueno, hasta acá. Eso sí lo tengo, sale. Y esto lo estoy buscando porque esta desigualdad del triángulo me genera la resta de una partición P, que es el refinamiento de la P epsilon, que todavía no sé quién es, y quiero mostrar que se acerca a L. O sea, estoy tratando de extender la resta menor que epsilon a cualquier partición, pero esas particiones tienen que ser refinamientos de otra sobre la que yo tengo control. Bueno, entonces, la parte más difícil es ahora quitar esa partición, o sea, que no dependa del refinamiento, la resta. Entonces, esta N0, eh, esta condición es esta misma, déjenme ver si la tengo, esta misma de aquí, ¿verdad? Ustedes dan un número natural y saben que existe una partición Qn para la cual estas restas son menores que 1 entre n. Pues así construyeron la partición Sn, ¿sale? Entonces, dijimos que se puede aplicar a la Qn. Esto mismo estoy aplicando yo, pero ahora a esta otra resta. P es una partición de Qn0, de manera que la resta también se haga menor que 1 entre n. Eso es posible por la construcción de la sucesión. ¿Ya me pescaron? ¿Sale, vale? sí, ya un tanto mejor. Ok. Entonces, esta partición Qn0 es la que tú estás diciendo que existe y el refinamiento P que tienes que dar es de esta QN0, porque cuando tú das esa partición, tú puedes garantizar que la resta se acerca tanto como 1 entre n, y también puedes garantizar que si P es cualquier refinamiento de ella, entonces esta resta también es menor que 1 entre n. Y si eso es menor que 1 entre n, pues entonces ya la suma, que es esta misma resta, la puedes hacer menor que 1 entre n, 2 entre n, perdón, y eso es menor que epsilon. Y entonces eso prueba que estas sumas de Riemann se acercan tanto a la L como tú quieras. O sea,
tienes que hacer una serie de construcciones ahí en medio, pero finalmente puedes, si una sucesión de sumas de Riemann convergió a L, tú puedes extender eso a todas las sumas de Riemann que estén a partir de cierto refinamiento. O sea, el límite de las sumas de Riemann otra vez. Más o menos. Sí, profe. Sí, profesor. Gracias. Sí, de nada. Cuesta poquito trabajo, ¿verdad? No está tan sencillo. Pero bueno, habrá que revisarlo. Hay que leerlo. Desde luego, ustedes lo van a entregar en la tarea. Entonces hay que escribirlo con sus propias palabras. Por supuesto, yo les voy a proporcionar esto. No pasa nada, no hay problema. Son cosas que tenemos que revisar, ¿verdad? Bueno, vamos a poner finalmente aquí, esto prueba que L es precisamente la integral de... que F es integrable, antes que todo. Que F es integrable en I y que L es el valor de la integral. ¿Sas? Sale y vale. Muy bien. Entonces, pues ya, con eso queda probado nuestro teorema. No era nada sencillo, mm, pero ahí está. Ya está hecho, ya lo podemos emplear. Y bueno, tenía preparadas otras cosas para hoy. Esto me llevó más tiempo del necesario, digo, del planeado. Em, no sé si convenga empezarlo. Yo creo que mejor lo dejamos para el día miércoles. Y, ¿qué quería revisar? Bueno, de todos modos se los anoto para que aquí quede, digamos, nuestro acordeón para la próxima clase. Entonces, próxima clase, vamos a pensar en lo siguiente. Quiero yo definir... sí, aquí lo tengo. Sí. em, y lo vamos a poner así. Quiero mostrar que si m es el ínfimo. Bueno, ustedes suponen que tienen una función R y una celda en Rn. Entonces, m lo definimos, m minúscula lo definimos como el ínfimo de todos los valores que toma la función en la celda, y de la misma manera la m mayúscula como el supremo. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Las sumas superiores y las sumas inferiores, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí. Ok, entonces yo quiero mostrar que el valor de la integral, si lo dividen entre el contenido de la celda, bueno, de hecho es un conjunto en general, lo podemos extender a un conjunto en general, porque ya definimos ahí la integral. Entonces tengo un conjunto en Rn, entonces la integral ustedes lo entendemos como el volumen, ¿verdad? El volumen de la gráfica de f. Entonces, quiero mostrar que la integral, si lo dividen entre el contenido, está entre los supremos, el supremo y el ínfimo, o lo que es lo mismo, el volumen generado por el ínfimo, es lo mismo que esto, ¿verdad? Ustedes el contenido de la región lo multiplican por el ínfimo y lo multiplican por el supremo, entonces esos dos valores acotan a la integral. Pues sí, ¿verdad? Es lo que nos dice nuestra intuición. Esta es la caja con altura, es la caja más grande que cabe en el volumen, y esta es la caja más chica que lo contiene. ¿Sale? Voy a probar eso. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la segunda cosa, que es el teorema del valor. La tarea, Hola, ¿sale?
El teorema del valor medio, revísenlo en el libro, sí es importante que le echen un ojo. El enunciado está en el capítulo 8, me parece, donde está la integral, pero hace alusión a otros resultados. En particular, depende de una función, depende que la función sea continua y que esto sea una región conexa. O sea, el teorema del valor medio no va a ser cierto para cualquier función integrable, sino solamente para funciones que están definidas en regiones conexas, perdón. Se me acaba el tiempo. Porque de eso va a depender que exista la P en la región, de manera que ustedes puedan decir que la integral sobre A de F sea igual que cierta altura multiplicada por el contenido de la región. ¿Sale? De hecho, de eso va a depender, pero se basa fuertemente en esta definición. ¿Sale? Y finalmente la otra cosa, según yo me iba a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Para probar todo esto. Requiere un buen rato. Y otra cosa que quería mostrarles es que f es integrable en i, y por lo tanto su integral sí, la integral es esta, la integral de una región A, ya en elementos en general, ¿verdad? Sí, solo si las sumas parciales, las sumas de Riemann, así para JI partición de una celda que contiene A y MI el ínfimo de los valores de la función con X en los pedacitos de la partición. Lo mismo el supremo. Esto es lo que voy a probar la siguiente clase, ¿vale? Por eso lo estoy escribiendo así rápido. Esta cosa, converge, digamos, a L también. ¿Vale? O sea, menos L menor que epsilon. Bueno, lo pongo. Ya. Bueno, esto es menor que cero. Sí, se puede hacer menor que cero, menor que epsilon. Sí, se puede hacer. O sea que y este es el criterio que ustedes conocían como el criterio de Riemann en una variable, pero ahorita lo estoy aplicando a varias. Espero que me alcance el tiempo de la siguiente clase para probar esto. ¿Vale? Y es que es muy fácil utilizar el supremo y el ínfimo. Si ustedes revisan las notas que yo les compartí al inicio del curso, ven que les puse ejercicios 1 y vieron una serie de ejercicios. Muchas cosas se prueban usando supremos e ínfimos. Entonces, aquí me interesa probar esta propiedad porque, bueno, vamos a estar usando supremos e ínfimos y todo el tiempo el supremo y el ínfimo de las funciones, a propósito de que la función está acotada sobre la región, van a ser muy buenas herramientas para probar cosas. ¿Estamos? Sí. Entonces, este es otra vez el tráiler, el adelanto de la siguiente temporada en esta serie policíaca llamada Cálculo 4. Y revísenla si tienen oportunidad, por favor, todo está en ese libro. Léanla algo acerca de lo que voy a probar para que cuando yo lo revise, lo comprendamos más rápido. ¿Vale? Sí, Profe, muchas gracias. sí, no tengo el Dropbox instalado. No sé si fuera posible, no sé, mandarlo con otra aplicación. Ah, sí, claro. Sí, Este, o en el Classroom, a ver si se pusiera, o en el correo. tenemos el Classroom, ¿verdad? Ese del Classroom todavía no sé cómo descargarlos. Mejor Sí, si se puede en correo. por correo. Bueno, veo cuánto pesa y se los mando. ¿Sale? Vale. Sí, con mucho gusto. Si no se los mando
por allí de las 3 de la tarde, recuérdenme, por favor, alguien que me mande un mensajito de correo y ya se los mando Vale. rápido. Sí, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos el miércoles, chicos. Muchas gracias. Cuídense. Dale, bonito día. Hasta luego. Bye.